¿Sabes qué se siente cuando la persona que más amas en este mundo te mira a los ojos por última vez y te susurra algo que cambiará tu vida para siempre? Era la tarde del 17 de octubre de 2015. El sol se estaba poniendo detrás de las colinas de Oaxaca, tiñendo todo el cielo de un naranja rojo como sangre diluida. Yo, Sofía Morales, estaba arrodillada junto a la cama de madera vieja en la pequeña casa de adobe en las afueras de San Pablo Etla. El aire estaba fresco, cargado con el olor a tierra húmeda después de la llovizna de la tarde. Entre ese olor a tierra, flotaba el aroma dulce del pan de muerto y el humo ligero que mi madre había horneado solo 3 días antes, como si ella supiera que su tiempo se estaba acabando. Las manos de mi madre Elena estaban heladas, pero aún conservaban un poco de calor de tantos años de trabajo duro. Sus dedos apretaron mi mano con una fuerza que no esperaba de un cuerpo tan frágil. Hija, la voz de mi madre era débil como un hilo de viento entre las hojas de guaje. La vida es muy corta, hija. Más corta que el vuelo de un colibrí. El dinero, la fama, las apariencias, nada de eso se puede llevar al ataúd. Lo único importante es mantener el corazón limpio. Trabaja sin avergonzar a tu conciencia, y aprende a perdonar, Sofía. Perdona, aunque duela mucho. Los ojos cafés de mi madre, esos ojos que habían llorado más de lo que habían reído. Me miraron por última vez con un amor infinito. Luego lentamente, como una vela apagada por el viento, cerró los ojos. Su pecho se heló una vez más, y ya no bajó. El silencio cubrió la habitación como una manta pesada. Afuera, el viento de la Sierra Madre soplaba suavemente, haciendo crujir las hojas secas. Escuché el ladrido lejano de un perro, el canto triste de un grillo y los latidos de mi propio corazón que parecían querer romperse. En ese momento no pude llorar. Solo me quedé allí, sosteniendo la mano que se enfriaba de mi madre, sintiendo que todo el mundo se volvía gris de repente. Durante muchos años me había avergonzado de mi madre. Me avergonzaba que mi madre solo fuera una mujer que limpiaba casas en la zona rica de Polanco y vendía tamales y atole por las calles de la colonia Roma en la Ciudad de México. Me avergonzaba de sus manos callosas, de su ropa sencilla que siempre olía a jabón barato y a mole casero. Me avergonzaba tanto que cuando mis amigos preguntaban, yo solía evadir la respuesta, y no quería admitir que mi madre tenía un trabajo humilde, y ahora esa misma mujer acababa de dejarme la frase más importante de mi vida. El olor a copal que ella misma había encendido esa mañana aún flotaba en el aire. Sobre la mesita de noche había un vaso con agua de limón y un pequeño pedazo de pan de muerto. Todo seguía allí, solo faltaba mi madre. Mamá, ¿por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué tuviste que esperar hasta el último segundo para que yo me diera cuenta de que había vivido ciega durante tantos años? El viento afuera se hizo un poco más fuerte. Una hoja seca entró por la ventana entreabierta y cayó sobre el pecho de mi madre. La recogí con manos temblorosas y la apreté contra mi corazón. Esa noche, el cielo de Oaxaca estaba lleno de estrellas, pero para mí, la estrella más brillante acababa de apagarse. El velorio comenzó esa misma noche. La pequeña casa se fue llenando poco a poco de vecinos. Unos traían velas, otros traían flores de cempasúchil cortadas de sus jardines. El aroma del café de olla caliente se mezclaba con el olor de las velas de parafina y el copal que ardía en el brasero pequeño. Yo estaba sentada en una silla de plástico junto al ataúd de mi madre, vestida con el huipil blanco más bonito que ella guardaba para las ocasiones especiales. Mis ojos ardían, pero las lágrimas no salían. En su lugar, los recuerdos llegaban como olas. Recordé cuando tenía 15 años en la Ciudad de México. Mi madre llegaba a Sasa después de limpiar una oficina en Polanco. Sus zapatos estaban gastados, sus dedos hinchados. En lugar de abrazarla, yo le decía molesta: Mamá, otra vez hueles a cloro. Mañana vienen mis amigos, ¿puedes bañarte bien? Mi madre solo sonreía con tristeza y respondía: Sí, hija, me baño rápido. Ahora, sentada frente al cuerpo de mi madre, esa respuesta me quemaba por dentro. ¿Cómo pude ser tan cruel? ¿Cómo pude avergonzarme de las manos que me criaron, de la espalda que se dobló para que yo pudiera estudiar? El viento de la noche traía el dulce aroma de las bugambillas y el sonido lejano de una guitarra que alguien tocaba en otra casa. En Oaxaca, incluso el dolor parecía tener su propia melodía. Don Miguel, el viejo carpintero del pueblo, puso su mano pesada sobre mi hombro. Tu mamá era una santa, Sofía.
Muchas personas aquí le debemos más de lo que imaginas. En ese momento no entendí lo que quería decir. Solo asentí con la cabeza, perdida en mis propios pensamientos. Quería ser diferente a ti, mamá. Quería tener un escritorio grande, un buen sueldo, viajar, vestir ropa bonita y tener un nombre que la gente respetara. Soñaba con borrar de mi vida la historia de que mi mamá vendía elotes en la calle. ¿Y tú? Tú nunca me reprochaste mi vergüenza. Solo seguías trabajando en silencio, con una dignidad que yo no supe ver. Mi garganta se cerró tanto que casi no podía respirar. El aire de la noche era frío. El olor a pino lejano se mezclaba con el olor a tierra húmeda. En algún lugar, un búho cantó. Los ancianos dicen que cuando un búho canta cerca de un muerto, es el alma que se está despidiendo. Tal vez era mi madre, susurrándome que ya era hora de despertar. A la mañana siguiente, mientras preparábamos todo para el entierro, caminé sola por los caminos de tierra roja alrededor del pueblo de San Pablo Etla. El cielo estaba nublado, de un gris pálido que parecía abrazar las montañas. El aire olía a maíz recién molido y a humo de leña de las cocinas vecinas. Cada paso traía un nuevo recuerdo. Recordé la primera vez que mi madre me llevó a trabajar cuando yo tenía 12 años. Íbamos apretadas en el metro de la Ciudad de México. Mi madre cargaba una olla grande de atole. Yo me sentía incómoda, como si todos nos miraran. Cuando un señor bien vestido arrugó la nariz al pasar a nuestro lado, casi me morí de vergüenza. Esa noche en casa le grité: «Nunca más iré contigo. Me da vergüenza que la gente sepa que mi mamá vende comida en la calle». Mi madre se quedó callada un largo rato. Luego solo dijo suavemente: «Está bien, hija, estudia. Yo trabajo por las dos». Ahora, caminando entre los agaves y los guajes, por fin entendía el peso de esas palabras. Mi madre había cargado sola con todo, para que yo tuviera una oportunidad. Y yo, solo sabía avergonzarme. El viento trajo el fuerte aroma de mole negro desde la cocina de alguien. Ese olor me llevó de vuelta a las mañanas de domingo, cuando mi madre cocinaba mole con tanto amor, aunque en casa solo hubiera tortillas duras, para acompañarlo. Mi madre siempre decía, aunque sea poco, que sepa cariño. Finalmente las lágrimas cayeron. Calientes, pesadas, mezcladas con el polvo del camino. Perdóname, mamá. Perdóname por haberte mirado con desprecio. Perdóname por haber querido borrar tu nombre de mi historia. Tú eres la tierra sobre la que yo camino, y yo pensaba que esa tierra no merecía respeto. El cielo empezó a lloviznar. Las gotas frías caían sobre mi cabello y mi rostro, como si el cielo también estuviera llorando tarde. Esa tarde, más personas vinieron a velar. Había algunos rostros conocidos de cuando vivíamos en la Ciudad de México. Doña Lupe, la señora para quien mi madre limpiaba la casa 3 veces por semana en Polanco, llegó con los ojos hinchados. No esperaba que ella viajara hasta Oaxaca. Tu mamá era una mujer especial, Sofía, dijo con voz temblorosa. Nunca faltaba, nunca se quejaba, y siempre tenía una palabra amable, aunque yo muchas veces le hablara con prisa y de mala manera. Al escucharla hablar así de mi madre, mi corazón dolió como si lo cortaran, porque yo, su propia hija, casi nunca le había hablado con amabilidad. La noche cayó de nuevo. Las velas parpadeaban, proyectando sombras largas en las paredes de adobe. El aroma del chocolate caliente y el pan de muerto llenaba el ambiente. Afuera, en el patio, los grillos cantaban sin parar. Me senté sola en el patio trasero, mirando el cielo lleno de estrellas. El aire era limpio y frío. Olía a campo, a libertad, algo que en la gran ciudad nunca había sentido. Quería llegar alto, mamá. Quería tener títulos, buen sueldo, un departamento en Condesa. Quería que la gente me respetara. Mientras yo sonaba como tú me enseñabas en silencio la lección más grande, que el respeto no viene de la ropa bonita ni del cargo. Viene del corazón. Sentí que algo dentro de mí se rompía lentamente. No solo era dolor, era una vergüenza profunda. Vergüenza por haber sido tan ciega. Vergüenza por haber juzgado a la persona que más me amaba solo por su trabajo y su pobreza. El viento trajo el olor suave de mezcal desde la casa de al lado. Ese olor me recordó las pocas veces que mi madre tomaba un sorbo después de un día muy duro, y decía: «Para quitar el cansancio, hija». Nunca había entendido completamente ese cansancio hasta ahora. A medianoche del segundo día, no podía dormir. Salí a caminar bajo la luz de la luna. El camino de tierra brillaba por la humedad. El aire era tan puro que dolía respirarlo. Me detuve frente al pequeño altar que mi madre tenía en la sala.
Era una foto de mi madre cuando era joven, sonriendo con su rebozo rojo. Al lado había una vela encendida y un vaso con agua. Me arrodillé. Mamá, si pudieras escucharme ahora, quiero decirte que tengo mucho miedo. Miedo de no ser capaz de vivir, según tus últimas palabras. Miedo de seguir siendo la misma Sofía orgullosa y ciega de antes. Las lágrimas cayeron sobre la tierra. El silencio de la noche era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Recordé cuando tenía 19 años y recibí una beca parcial en la Universidad UNAM. Estaba tan feliz que casi no le agradecí a mi madre como se debía. Solo le dije, ahora sí voy a salir de esta vida pobre. Mi madre solo me abrazó y susurró, que Dios te bendiga, hija. Ahora entiendo que esa vida pobre que yo despreciaba, era lo que me había dado todo lo que tenía. El viento movió las hojas del gran guaje frente a la casa. El sonido era como un susurro. En ese momento sentí como si mi madre estuviera allí, acariciando mi cabello como cuando era niña. El día del entierro finalmente llegó. El cielo amaneció de un gris claro, como si compartiera nuestro duelo. El aire olía a flores frescas y a tierra recién removida. Caminamos en procesión hacia el pequeño cementerio del pueblo. Yo iba detrás del sencillo ataúd de madera de pino, sosteniendo un ramo de cempasúchil que había hecho con mis propias manos temblorosas. Cuando bajaron el ataúd, el viento sopló más fuerte. Las hojas secas danzaban a nuestro alrededor. Don Miguel habló con voz ronca pero firme. Elena no tenía mucho dinero, pero tenía el corazón más grande que he conocido. Que la tierra le sea leve. Cuando las primeras paladas de tierra cayeron sobre el ataúd, finalmente solté un llanto que venía desde lo más profundo de mi ser. Fue un llanto largo, doloroso y liberador. En ese momento, mientras la tierra cubría el ataúd de mi madre, entendí que algo dentro de mí también había muerto. La Sofía que juzgaba, la Sofía que se avergonzaba, la Sofía que creía que el valor de una persona se medía por el dinero o la profesión, lo que quedaba era una Sofía nueva, herida, confundida, pero dispuesta a escuchar, por primera vez en su vida, el verdadero eco del último susurro de su madre. El viento seguía soplando cuando regresamos a casa. Traía consigo el olor de la lluvia lejana y un pequeño rayo de esperanza. Cerré los ojos y prometí en silencio. Mamá, aprenderé a vivir con el corazón limpio, aunque me cueste toda la vida. Los días después de enterrar a mi madre, el pueblo de San Pablo Etla se sumió en una atmósfera de tristeza. La llovizna caía suavemente durante toda la mañana, haciendo que la tierra roja se volviera resbaladiza y pesada. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el aroma de las flores de cempasúchil que aún quedaban del velorio, haciendo el ambiente aún más pesado. Yo estaba sentada dentro de la casa, mirando el pequeño patio donde mi madre solía tender la ropa. El tendedero todavía tenía algunas huipiles viejas colgando, moviéndose suavemente con el viento. El sonido de la lluvia, golpeando el techo de lámina, traía recuerdos de las tardes en que mi madre se sentaba a remendar ropa, bajo el alero, con las manos rápidas aunque sus ojos ya estaban cansados por la edad. Doña Rosa, la vecina de al lado, trajo una olla de mole verde recién hecho. El aroma de chile verde, ajo y hierbas se esparció intensamente cuando levantó la tapa. Come, Sofía, a tu mamá le gustaba mucho este platillo. Ella siempre decía que el mole verde de nuestro pueblo es el mejor de Oaxaca. Asentí agradeciendo, pero tenía un nudo en la garganta. El olor del mole me recordaba las madrugadas en la Ciudad de México, cuando mi madre se levantaba a las 4 para preparar masa para tamales que vendía en la calle. Yo solía quedarme en la cama caliente, quejándome porque el humo de la cocina se impregnaba en mi cabello y ropa. Por la tarde, el cielo se aclaró un poco con un sol débil. Decidí ordenar las cosas de mi madre. En el viejo armario de madera, encontré el rebozo color rojo oscuro que ella solía usar sobre el huipil. La tela todavía tenía olor a jabón y un toque de copal familiar. Cuando lo acerqué a mi nariz, mi corazón se apretó. En la calle del pueblo, se escuchaban las risas de los niños jugando. Estaban jugando fútbol en un terreno vacío, su risa resonaba entre los altos árboles de guaje. La vida seguía su curso, pero para mí, todo parecía moverse más lento. Estoy en Oaxaca. Gracias por preguntar. Carlos se quedó en silencio un momento y luego continuó. ¿Cuándo vas a volver a la empresa? El nuevo proyecto está por comenzar. Eres la mejor del equipo en ideas para campañas de la marca de mezcal premium.
No te quedes demasiado tiempo en el pueblo. Miré mis manos. Manos que no estaban callosas como las de mi madre, pero que tampoco habían hecho trabajo pesado. El sonido del viento agitando las hojas de guaje sonaba como un recordatorio. Respondí brevemente que aún no sabía cuándo regresaría y colgué. Esa noche, el pueblo organizó una pequeña velada de canto folclórico en memoria de mi madre. Bajo la luz de la fogata, la guitarra y las voces tristes de la gente del pueblo resonaron. Cantaban sobre madres trabajadoras, sobre la generosidad de los ancestros zapotecas. El aroma del humo de la fogata mezclado con el olor a carne asada y tortilla caliente, hacía el ambiente un poco más cálido. Yo estaba sentada en un rincón, escuchando. Una mujer mayor sentada a mi lado susurró: «Tu mamá ayudó a mi hija a conseguir trabajo en la ciudad sin pedir nada a cambio. Ella era realmente especial». Asentí ligeramente, pero en mi interior comenzaron a surgir preguntas vagas. A la mañana del tercer día alquilé una motocicleta vieja y viajé a la Ciudad de México para arreglar algunos asuntos pendientes. El camino desde Oaxaca hasta la capital era largo y accidentado. El viento fuerte soplaba a través de mi cabello, trayendo olor a pino y tierra rocosa. Los campos de agave verde intenso corrían a ambos lados del camino, intercalados con antiguas ruinas de piedra de los zapotecas. Al llegar a la Ciudad de México, el ambiente cambió por completo. Humo de autos, bocinas estridentes, olor a comida callejera mezclado con el olor a asfalto caliente. Regresé a la pequeña habitación de alquiler donde mi madre y yo habíamos vivido juntas en la colonia Roma. La habitación todavía se conservaba el olor a jabón y mole que mi madre solía cocinar. Abrí el viejo armario de ropa. Dentro había varios uniformes de limpieza de mi madre, todavía con las etiquetas de la empresa de servicios en Polanco. Un par de zapatos viejos, con los tacones desgastados de caminar decenas de kilómetros cada día. Los tomé en mis manos y sentí su peso. Esa noche, me reuní con algunos amigos antiguos en un pequeño café cerca del Zócalo. Ellos vestían ropa bonita y hablaban sobre el trabajo y los próximos viajes. Una amiga llamada Mariana se rió a carcajadas. «Sofía, qué suerte que no eres como tu mamá. Ella pasaba el día limpiando casas y vendiendo comida en la calle. Tú ahora eres una persona exitosa». Esa frase fue como un puñal. Me quedé en silencio, mirando el café latte que se enfriaba. Afuera de la ventana, la lluvia caía ruidosamente sobre la calle. El olor a humedad y moho de la gran ciudad me hizo extrañar intensamente el olor a tierra limpia y hojas de guaje en Oaxaca. Cuando regresé al pueblo, después del corto viaje, estaba lloviendo fuerte. El agua de la lluvia corría en riachuelos sobre el camino de tierra roja, formando charcos turbios. Corrí hacia la casa, con la ropa completamente mojada. El olor a humedad del techo de lámina se mezclaba con el olor a tortilla que mi madre había dejado en la cocina. Me senté en la vieja mesa de madera y abrí la pequeña caja que mi madre guardaba debajo de la cama. Dentro había algunas cartas viejas, un poco de dinero envuelto cuidadosamente y un cuaderno delgado. La primera página tenía la letra manuscrita de mi madre, inclinada pero clara. 12 de junio de 2013. Hoy ayudé a pagar el hospital de la hija de doña Lupe. La niña está muy enferma. Sofía necesita dinero para estudiar, pero ella lo entenderá más adelante. Leí esa línea muchas veces. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza. El sonido de las gotas sobre el techo sonaba como los latidos de un corazón alterado. El aroma de copal del pequeño altar todavía flotaba en el aire. Esa noche, me quedé despierta sin poder dormir. El sonido de la lluvia se mezclaba con el viento que entraba por las rendijas de la puerta. Los recuerdos de las veces que mi madre se negaba a comprarme ropa nueva porque el dinero había que guardarlo, regresaban con claridad dolorosa. Empecé a darme cuenta de que los sacrificios de mi madre no eran solo para mí. A la mañana siguiente, el cielo estaba más despejado. El aire era fresco después de la lluvia. El olor a hojas verdes y tierra limpia se extendía por todo el pueblo. Caminé hasta la casa de doña Rosa para preguntarle más sobre mi madre. Doña Rosa estaba sentada en el porche, con un palo para partir leña en la mano. El olor a humo de leña flotaba suavemente. Tu mamá era la persona más bondadosa de este pueblo, Sofía. El año pasado, cuando el hijo de don Miguel tuvo un accidente, tu mamá le entregó dinero en silencio para pagar el hospital. Ella pidió que no se lo contara a nadie, ni siquiera a ti. Me quedé paralizada.
El viento fresco del campo de agave soplaba en mi rostro. El canto lejano de los pájaros resonaba. Doña Rosa continuó. Ella también ayudó a muchos niños del pueblo consiguiéndoles trabajo en restaurantes y hoteles pequeños. No era por dinero, sino porque decía, los niños deben tener oportunidades. Sentí la garganta completamente seca. El olor a tortilla asada que venía de la cocina de Doña Rosa me recordó las mañanas en que mi madre vendía comida en la calle bajo el sol ardiente de la Ciudad de México. En ese entonces yo solía evitarla por miedo a que mis amigos la vieran. Por la tarde, me senté sola bajo el gran guaje frente a la casa. Las hojas del árbol susurraban con el viento. Un niño del pueblo pasó corriendo, riendo fuerte y saludándome con la mano. Esa risa pura me hizo pensar en mí misma cuando era pequeña, cuando todavía abrazaba a mi madre sin sentir vergüenza. Esa noche, el pueblo tuvo una pequeña ceremonia en memoria de los que ya no estaban. La gente llevó comida, mezcal y flores. El ambiente era cálido bajo la luz de los faroles y la fogata. El aroma a carne asada, elote cocido y mezcal se extendía por todas partes. Un hombre de mediana edad, el hijo de doña Lupe, se acercó a mí. Su voz era profunda y cálida. Señorita Sofía, quiero agradecerle a su mamá. Hace años estuve muy enfermo, y su mamá me entregó dinero en secreto para que me hospitalizaran. Si no hubiera sido por él, no sé dónde estaría ahora. Lo miré. El viento nocturno frío soplaba entre mi cabello. La guitarra volvió a sonar a lo lejos. El fuerte aroma del mezcal me mareaba un poco. El drama comenzó a subir cuando me di cuenta. Mi madre no solo se había sacrificado por mí. Ella había ayudado en silencio a muchas personas, incluso a aquellas que la habían mirado con desprecio, personas a las que yo había intentado acercarme para subir más alto. Me levanté, me alejé del círculo de la fogata y caminé hacia una zona oscura. El viento se hizo más fuerte, trayendo olor a agave y tierra húmeda. En mi interior empezó a surgir un sentimiento difícil de describir, una mezcla de angustia y confusión. Los fantasmas de la gran ciudad, las palabras que despreciaban el trabajo de mi madre, las veces que la evitaba entre la multitud, todo regresaba, y ya no había forma de escapar. Miré hacia el cielo nocturno de Oaxaca lleno de estrellas, el viento frío rozando mi rostro. Por primera vez, realmente sentí que la historia de mi madre no era solo la historia de nosotras dos. Era mucho más grande que eso. Los días siguientes en San Pablo Etla transcurrían lentamente como el río Monte Albán que cruza el valle. La llovizna de Oaxaca seguía cayendo constante, sin parar, haciendo el aire fresco y húmedo. El olor a tierra roja se mezclaba sextomos con el aroma de las hojas frescas de guaje y el humo de leña que salía de las casas del pueblo. Pasaba la mayor parte del tiempo sentada bajo el alero de la casa, mirando el extenso campo de agave verde que llegaba hasta el pie de la montaña. Una mañana, cuando la niebla aún cubría las celosís, doña Rosa volvió a visitarme. Trajo una canasta de tortillas recién hechas, con olor a maíz y corteza ligeramente tostada. Nos sentamos en dos sillas viejas de madera, el viento suave hacía volar su rebozo. La Elena de usted no solo era una buena madre, dijo doña Rosa, lentamente mientras removía su taza de atole caliente. Ella también era la benefactora silenciosa de muchas familias aquí. ¿Sabes? En el año 2012, cuando el hijo de don Miguel tuvo un grave accidente de motocicleta, el costo del hospital llegaba a decenas de millones de pesos. Don Miguel estaba desesperado porque su familia era pobre. Sin embargo, solo 2 días después, el hospital informó que el dinero había sido pagado completo. Nadie sabía quién lo había hecho. Más tarde don Miguel se enteró de que había sido tu mamá, quien entregó en secreto todos sus ahorros de todo un año. Me quedé callada, sintiendo un frío que subía desde mis manos hasta mis hombros. El sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina sonaba como los latidos de un corazón alterado. El dulce aroma del atole en mi taza de repente se volvió amargo. Doña Rosa continuó, con voz más grave. Tu mamá me dijo, no le cuentes a Sofía. La niña está estudiando y necesita dinero para su futuro. Ella prefería que su propia hija pasara necesidades antes que ver a otro niño abandonar los estudios por enfermedad. El viento se hizo más fuerte, trayendo olor a agave fresco y tierra húmeda. Miré mis manos comparándolas con las manos callosas de mi madre, que yo había despreciado. El sonido de los gorriones piando en la rama del guaje cercano parecía susurrar sobre cosas que yo aún no conocía. Esa tarde,
El cielo se aclaró un poco con un sol débil después de la lluvia. Decidí caminar hasta el cementerio para visitar la tumba de mi madre. El camino de tierra roja estaba mojado. Cada paso dejaba una huella clara. El aire era fresco, con un ligero aroma a flores silvestres y hierba fresca. Al llegar, el viento de la Sierra Madre soplaba fuerte, haciendo temblar las flores de cempasúchil amarillas y naranjas que yo había colocado el día anterior. Me senté junto a la tumba, acariciando con la mano la lápida donde aún estaba fresco el nombre de mi madre. El olor a tierra recién removida todavía flotaba. A lo lejos, el sonido de las campanas de la iglesia del pueblo resonaba suavemente, mezclándose con el susurro del viento entre los árboles de guaje. De repente, don Miguel, el viejo carpintero, apareció por el sendero. Llevaba un pequeño ramo de flores silvestres con aroma suave. Se sentó a mi lado, con voz ronca por la edad. Señorita Sofía, sé que está sufriendo, pero debes saber que tu mamá no solo me ayudó una vez. Ella también enviaba dinero mensualmente en secreto para mi esposa cuando tuvo cáncer. Cada vez que le preguntaba de dónde salía el dinero, ella solo sonreía y decía: es lo que sobra de vender tamales. Pero yo sé muy bien que vendiendo tamales toda la vida no alcanza para pagar hospitalizaciones tan caras. Don Miguel se detuvo, con la mirada perdida hacia las antiguas ruinas de piedra zapoteca en la cima de la colina. El viento traía un ligero olor a mezcal desde un pequeño puesto cerca del cementerio. Continuó: tu mamá rechazó una vez un trabajo estable en la ciudad, con un sueldo el doble de alto, solo porque quería quedarse en el pueblo cuidando a los niños huérfanos. Me dijo: no quiero que mi hija viva sola lejos de casa. Pero si yo me voy, ¿quién cuidará a estos niños? Sentí el pecho pesado. El aroma de las flores de cempasúchil se volvió más intenso bajo el sol de la tarde. El sonido de los insectos alrededor de la tumba de mi madre parecía contar historias silenciosas. Esa noche, el pueblo organizó una pequeña reunión en la Casa de la Cultura Comunitaria. El ambiente era cálido con la luz de los faroles colgados. El aroma a carne de cerdo asada, elote cocido y mole rojo se extendía por todo el lugar. La gente llevaba mezcal hecho en casa, servido en tazas de barro, cuyo olor fuerte se mezclaba con el humo de la fogata. Yo estaba sentada en una esquina de la mesa, escuchando las historias sobre mi madre. Una joven llamada Lucía, hija de doña Lupe, se acercó, con un pequeño vaso de mezcal en la mano. Su voz temblaba. Señorita Sofía, ¿sabe? El año pasado, cuando yo me preparaba para el examen de admisión a la universidad en Oaxaca, no tenía dinero para comprar libros ni pagar la inscripción. Mi mamá estaba a punto de rendirse. Entonces, un día apareció un sobre con dinero frente a nuestra puerta, junto con una nota escrita a mano que decía: estudia, hija. No pierdas tu futuro. Supe que era de tu mamá. Solo ella sabía cuánto me gustaba estudiar. Lucia se secó las lágrimas. El viento nocturno frío soplaba, haciendo parpadear la fogata. El fuerte aroma del mole rojo del plato frente a mí me recordó las veces que mi madre cocinaba ese platillo solo con ingredientes baratos, pero siempre decía: hay que cocinarlo con todo el corazón. Ella continuó: tu mamá también me ayudó a conseguir un trabajo extra en un pequeño hotel cerca de las ruinas de Monte Albán. Ella le dijo al dueño del hotel que yo era trabajadora y honesta. Gracias a eso, pude tener dinero para mis gastos. Tu mamá nunca se lo contó a nadie, ni siquiera a ti. La guitarra sonaba desde un rincón de la sala, con una melodía triste y suave. Miré hacia el techo, donde la luz de los faroles proyectaba sombras largas. El olor a humo de la fogata y mezcal me mareaba un poco. A la mañana siguiente, abrí el viejo cuaderno de mi madre que había encontrado el día anterior. Su letra manuscrita era inclinada, pero anotaba con cuidado los pequeños montos de dinero que ahorraba. Había líneas que me dejaron helada. Marzo de 2014. Envié 8,000 pesos a la hija de don Carlos en Polanco para pagar su deuda de colegiatura. Sofía necesita dinero para comprar una laptop, pero ella es inteligente y podrá arreglársela sola. Afuera, el sol de Oaxaca era más intenso, entrando por la ventana e iluminando completamente la habitación. El olor a polvo del camino y a hojas calientes bajo el sol llenaba el aire. Las risas de los niños jugando en el patio entraban junto con el canto lejano de los gallos. Continué, pasando las páginas del cuaderno. Otra línea decía: rechacé la oferta de ser jefa de turno en el edificio de oficinas de Reforma. El sueldo era alto,
pero tenía que dejar Oaxaca. No puedo dejar a Sofía sola. Y en este pueblo todavía hay muchos niños que necesitan ayuda. El viento caliente que venía del campo de agave entraba, trayendo olor a tierra agrietada y hierbas silvestres. Me quedé sentada allí durante horas, con el sudor, perlándome la frente a pesar del aire sofocante. Los recuerdos de la vez que discutí con mi madre porque no me quiso comprar una laptop nueva, regresaban con dolorosa claridad. En ese entonces, la acusé de ser tacaña y egoísta. Ahora entendía que ella había sacrificado sus propias oportunidades, y también las mías, para ayudar a otros. Por la tarde caminé sola por los senderos que subían hacia las ruinas mayas cerca del pueblo. El aire era más fresco al atardecer. El olor a piedra antigua y hierba silvestre se mezclaba. El viento que subía del valle traía el sonido de las hojas agitándose y el canto de los pájaros del bosque. Sobre una gran roca, me senté y miré el valle verde intenso. A lo lejos se veían las pequeñas casas del pueblo, con columnas delgadas de humo blanco elevándose de las cocinas. El sonido del viento silbando entre las grietas de las piedras antiguas parecía un susurro de los ancestros zapotecas sobre la generosidad. De repente, un hombre de unos 50 años, el dueño de la empresa de limpieza donde mi madre había trabajado en la Ciudad de México, apareció. Se llamaba Don Ricardo, vestía una camisa vieja y llevaba un sombrero de ala ancha en la mano. Señorita Sofía, te he estado buscando, dijo con voz cálida y profunda. Tu mamá fue la mejor empleada que he tenido. No solo limpiaba muy bien, sino que también ayudaba a sus compañeros que tenían dificultades. Una vez tomó todo su bono y lo repartió entre un trabajador que tenía problemas del corazón. Yo quería aumentarle el sueldo, pero ella lo rechazó y me dijo, Señor, use ese dinero para ayudar a mi hija con sus estudios. Nunca he olvidado esa generosidad. El viento se hizo más fuerte, revolviendo mi cabello. El olor a piedra caliente y hierba seca se extendía. Don Ricardo me miró con ojos sinceros. Tu mamá tenía una luz oculta, que pocas personas veían. No dejes que vergüenza de antes cubra esa luz. Esa noche, cuando el sol se había ocultado completamente detrás de las montañas, me senté sola en la azotea plana de la casa de adobe. El cielo de Oaxaca se volvió de un morado intenso, y luego completamente negro lleno de estrellas. El viento nocturno era fresco, trayendo olor a agave y flores silvestres desde lejos. Desde arriba, miré el pueblo, las luces amarillas y cálidas de las casas, las risas lejanas, el olor de la cena extendiéndose. La guitarra y las canciones folclóricas llegaban desde la Casa de la Cultura. Tomé el cuaderno de mi madre en mis manos y pasé una y otra vez las páginas amarillentas. Cada línea era un sacrificio silencioso. Mi madre no solo vivía para nosotras dos, sino también para todo el pueblo, para las personas que incluso yo había intentado evitar, por miedo a que parecieran humildes. El drama creció aún más cuando me di cuenta. Todas las veces que me avergoncé del trabajo de mi madre, todas las veces que la evadí frente a mis amigos, todas las veces que la culpé por no darme cosas lujosas. Todo eso sucedía porque mi madre había entregado en silencio sus propias oportunidades y también las mías. El viento nocturno soplaba con fuerza, trayendo el frío de la Sierra Madre. Me quedé allí mucho tiempo, escuchando el susurro de las hojas del guaje, el canto incesante de los insectos y los latidos de mi propio corazón, más fuertes que nunca. La luz oculta de mi madre empezó a brillar dentro de mí. No era la luz del dinero ni del estatus, sino la luz de un corazón grande que yo había despreciado. Los días después de leer completo el cuaderno de mi madre, el cielo de Oaxaca pareció cambiar según mi estado de ánimo. Una lluvia fuerte llegó de repente. No era la llovizna suave de antes, sino aguaceros intensos que golpeaban con fuerza el techo de lámina y el camino de tierra roja. El sonido de la lluvia formaba una sinfonía caótica, ahogando tanto el canto de los pájaros como el susurro de las hojas de guaje. Me senté dentro de la casa, con la ventana entreabierta. El viento frío traía olor a tierra mojada y hierba podrida. El olor a humedad de las viejas paredes de adobe se volvía más evidente. Sobre la mesa estaba el cuaderno de mi madre, con sus páginas amarillentas por el paso del tiempo, abierto como una acusación silenciosa. Doña Rosa trajo una olla de atole caliente, con aroma dulce a maíz y canela. Se sentó en la silla de enfrente, limpiando las gotas de lluvia que aún quedaban en sus hombros. Sofía, te ves muy pálida.
Con esta lluvia tan fuerte, deberías quedarte en casa y descansar. Vertí atole en 2 tazas de barro. El vapor caliente empañaba la vista. Doña Rosa, ¿por qué mi mamá hacía todas esas cosas? Ella rechazó aumentos de sueldo, rechazó mejores trabajos, e incluso usó el dinero que ahorraba para mí para ayudar a otras personas. No lo entiendo. Doña Rosa suspiró y miró hacia el patio inundado de agua. El sonido de la lluvia golpeando el techo sonaba como tambores que apremiaban. Porque tu mamá creía que la bondad no necesita ser recompensada de inmediato. Ella solía decirme: la vida es muy corta, Rosa. Ayuda a quien puedas ayudar, no hagas cuentas. Ella vivió así desde hace mucho tiempo. El viento soplaba fuerte a través de las rendijas de la puerta trayendo olor a hojas podridas y tierra mojada. Apreté con fuerza la taza caliente entre mis manos, sintiendo cómo el calor se extendía, pero mi corazón seguía helado. La lluvia no paró en toda la mañana. Me puse el viejo impermeable de mi madre y caminé hasta la casa de don Miguel. El camino del pueblo se había convertido en un pequeño arroyo, con agua roja y turbia corriendo con fuerza. El sonido de la lluvia golpeando las grandes hojas de agave resonaba como tambores de guerra. El olor intenso a tierra húmeda se mezclaba con el olor a agave fresco golpeado por la lluvia. Don Miguel estaba sentado bajo el alero de su casa, reparando una vieja silla de madera. El sonido del martillo se mezclaba con el de la lluvia. Levantó la vista al verme, sus ojos ancianos mostraron sorpresa. Señorita Sofía, con esta lluvia tan fuerte, ¿qué haces afuera? Me quedé bajo el alero, con el agua goteando desde el borde del impermeable hasta el suelo. Tío Miguel, quiero que me cuentes con detalle todas las veces que mi mamá te ayudó. Necesito saberlo. Don Miguel dejó el martillo. Se limpió las manos en su viejo delantal. El aroma a pino y pegamento flotaba suavemente. Contó con voz cálida y pausada. En el año 2011, cuando mi hijo tuvo el accidente, el hospital exigía pagar por adelantado 15 millones de pesos. Vendí toda mi tierra. Vendí todas mis gallinas y aún no alcanzaba. Esa noche alguien tocó la puerta y entregó un sobre grueso diciendo que era de doña Elena. Dentro había suficiente dinero para que operaran a mi hijo a tiempo. Más tarde supe que tu mamá había vendido su anillo de matrimonio, lo que más apreciabas, para conseguir el dinero y ayudarnos. Ella pidió que no se lo contara a nadie, especialmente a ti. El sonido de la lluvia se hacía cada vez más fuerte, como si quisiera ahogar todos los sonidos. El olor a tierra mojada subía intensamente. Don Miguel me miró con los ojos enrojecidos. Tu mamá nunca pidió nada a cambio. Solo dijo una frase. Cuide muy bien a su hija como yo cuido a Sofía. Me quedé inmóvil, con el agua de la lluvia corriendo por mi rostro, con lágrimas que ni siquiera notaba. Por la tarde, la lluvia empezó a calmarse y se convirtió en llovizna. Fui a visitar la casa de doña Lupe, la madre de Lucía. La pequeña casa estaba al final del pueblo, con humo saliendo densamente de la cocina aunque seguía lloviendo. El fuerte aroma de mole negro se extendía desde la cocina, haciendo el ambiente más cálido en medio de la lluvia fría. Doña Lupe estaba sentada junto a la ventana, sosteniendo un ramo seco de cempasúchil. Al verme, sonrió con tristeza. Llegaste en el momento justo. Estaba pensando en tu mamá. Nos sentamos dentro de la casa, con el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina. Doña Lupe me sirvió un pequeño vaso de mezcal, cuyo olor fuerte subió de inmediato. Tu mamá no solo ayudó con el hospital de mi hija, ella también ahorraba para comprar libros y ropa nueva para Lucía cada inicio de año escolar. Cuando Lucía entró a la universidad, tu mamá entregó en secreto el dinero para el boleto del autobús y para los gastos de los 3 primeros meses. Ella me dijo, mi hija es fuerte, ella podrá arreglársela sola. Pero Lucía necesita apoyo al principio. Doña Lupe se secó con las lágrimas con la esquina de su pañuelo. El viento frío entraba por las rendijas de la puerta trayendo olor a lluvia y al mole que hervía en la estufa. Una vez le pregunté por qué ayudaba tanto, y Elena respondió: no quiero que nadie tenga que avergonzarse por ser pobre, como yo me avergoncé alguna vez. Y tampoco quiero que Sofía crezca sabiendo avergonzarse solo de su madre. El sonido de la lluvia afuera se fue haciendo más suave. Me quedé sentada allí, sintiendo que algo invisible apretaba mi pecho. Esa noche, la lluvia regresó con más fuerza. Me senté sola dentro de la casa y volví a abrir todas las cartas y notas de mi madre.
La luz amarilla y débil de la lámpara de aceite iluminaba las líneas temblorosas. El sonido de la lluvia golpeando fuertemente el techo parecía querer borrar todo. Recordé una tarde de mucho calor en la Ciudad de México, hace 3 años. Mi madre acababa de llegar del trabajo, sudando profusamente, con una bolsa de plástico que contenía sobras de comida que le habían dado. Yo estaba preparándome para una entrevista en una empresa grande, y le dije molesta: «Mamá, no traigas más comida sobrante a la casa, me da mucha vergüenza. ¿Qué van a pensar mis amigos, si la ven?». Mi madre solo se quedó en silencio, dejó la bolsa y fue a cambiarse de ropa. En ese momento la vi débil y pequeña. Ahora, en medio de la lluvia de Oaxaca, entendía que mi madre había elegido el silencio para que yo pudiera perseguir libremente mis sueños. El sonido de un trueno retumbó a lo lejos. Un relámpago iluminó brevemente la habitación. El olor a tierra mojada entró con más fuerza. Abracé con fuerza el cuaderno contra mi pecho, sintiendo el frío del suelo de tierra subir por todo mi cuerpo. A la mañana siguiente, la lluvia había parado por completo. El cielo estaba más azul, pero el aire seguía húmedo y pesado. Caminé por el sendero que llevaba al campo de agave. Las gotas de agua que aún quedaban en las hojas de agave brillaban bajo el sol de la mañana. El olor a tierra después de la lluvia era increíblemente fresco, mezclado con el aroma de hierbas silvestres. En el camino, me encontré con don Ricardo, el antiguo jefe de mi madre en la Ciudad de México. Él estaba de pie al borde del camino con el sombrero en la mano. «Sofía, sé que estás investigando sobre tu mamá. Hay otra cosa que quiero contarte». Nos sentamos bajo la sombra de un gran guaje. El viento soplaba suavemente, trayendo olor a hojas frescas y tierra húmeda. Don Ricardo contó: «Tu mamá una vez fue ascendida a jefa de equipo de limpieza, con un sueldo el doble de alto. Pero ella lo rechazó porque el horario la obligaría a quedarse toda la semana en la Ciudad de México sin poder regresar a Oaxaca. Me dijo: «Señor, mi hija está creciendo, y no quiero que viva sola en la ciudad. Además, en mi pueblo todavía hay muchas personas que necesitan ayuda». Se detuvo y miró a lo lejos hacia las antiguas ruinas de piedra. «Pocas personas saben que tu mamá usó su bono para comprar libros y pagar la colegiatura de 5 niños huérfanos del pueblo. Ella hizo todo en silencio. El canto de los pájaros resonaba a lo lejos. El olor a agave fresco después de la lluvia me recordó las veces que mi madre contaba historias sobre los ancestros zapotecas, sobre la generosidad y la paciencia. Por la tarde, cuando el sol de la tarde se extendía largo sobre el pueblo, regresé a casa y me senté bajo el gran guaje frente al patio. Las hojas del árbol todavía estaban mojadas por la lluvia y goteaban sobre mis hombros. El viento soplaba suavemente, trayendo olor a tierra limpia y flores silvestres. La lluvia en mi corazón en ese momento se había vuelto más intensa que nunca. Todas las veces que evitaba a mi madre frente a mis amigos, todas las palabras hirientes que dije por vergüenza de su trabajo, todas las veces que la acusé de ser tacaña, todo regresaba, claro y doloroso. Recordé la última vez que mi madre subió a la Ciudad de México a visitarme. Ella vestía su huipil viejo y llevaba en las manos unas canastas de tamales hechos por ella misma. Yo la empujé apresuradamente hacia un rincón porque tenía miedo de que mis compañeros la vieran. Mi madre solo sonrió con tristeza y dijo: «Si estás ocupada, mamá se va». El viento de la tarde era fresco. Las risas de los niños jugando llegaban desde lejos. El olor a tortilla asada de la casa vecina se extendía. Me quedé sentada allí mucho tiempo, dejando que el viento se llevara al menos una parte del peso que tenía en el corazón. La lluvia en mi corazón aún no había parado, pero al menos yo había empezado a atreverme a mirarla de frente. Después de la fuerte lluvia que duró varios días, el cielo de Oaxaca finalmente se despejó, pero en mi corazón la lluvia aún no había dejado de caer. El aire de la mañana temprano era fresco, trayendo olor a tierra limpia y hojas de agave mojadas por el rocío. Me desperté muy temprano. El canto de los gallos resonaba por todo el pueblo, mezclado con el sonido de la leña seca crepitando en las casas cercanas. Decidí limpiar de nuevo la pequeña habitación de mi madre. La suave luz del sol entraba por la ventana y caía sobre la vieja cama de madera y el sencillo armario de ropa. El aroma a copal todavía flotaba suavemente, mezclado con el olor a jabón barato que mi madre solía usar. Al abrir el cajón inferior del armario, encontré una pequeña caja de madera,
envuelta con cuidado con un viejo pañuelo. Dentro de la caja había un montón de cartas escritas a mano y algunas fotos antiguas. La letra de mi madre era inclinada. La tinta ya se había desvanecido con los años. El viento suave entraba por la rendija de la puerta trayendo olor a flores silvestres del jardín. Me senté en el suelo y empecé a leer. La primera carta me dejó helada. 8 de mayo de 2012. Hoy Sofía rindió el examen de la universidad. La niña está muy feliz, pero el costo del primer semestre es muy alto. Vendí el último anillo de matrimonio que me quedaba para cubrir sus gastos. Con lo poco que sobró, envié dinero a la hija de doña Carmen que tiene problemas del corazón. Ella necesita dinero para la operación más que Sofía para una laptop. Perdóname, hija, pero mamá cree que algún día lo entenderás. El viento se hizo más fuerte, haciendo temblar ligeramente las páginas en mis manos. El olor a tierra húmeda después de la lluvia entró en la habitación. Continué leyendo con el corazón latiendo tan fuerte que podía escuchar sus latidos. Cuanto más leía, menos podía creer lo que veía. Mi madre había escrito cartas regularmente durante muchos años, pero no eran para enviar a nadie. Eran palabras que mi madre se decía a sí misma, como una forma de mantener su corazón siempre limpio. Otra carta decía: Noviembre de 2013. Hoy el jefe en Polán me ofreció ser jefa de turno con un sueldo más alto, pero el horario me obligaría a quedarme toda la semana en la Ciudad de México. Lo rechacé. Sofía necesita que su mamá esté más cerca, aunque la niña se enoje fácilmente y se avergüence de mi trabajo. Además, en este pueblo hay varios niños huérfanos que nadie cuida. Me quedaré y los ayudaré. Afuera, el sol subía más alto, calentando gradualmente el aire. Las risas de los niños jugando en la calle entraban, junto con el canto claro de los pájaros. El olor a tortilla asada de la casa de Doña Rosa llegaba, aromático y familiar. Sostenía la carta con las manos temblorosas. Los recuerdos llegaban en oleadas. Las veces que mi madre me llamaba por teléfono para preguntar cómo estaba en la ciudad, yo solía responder apresuradamente y colgar porque estaba ocupada con mis amigos. Mi madre nunca me reprochó nada. Solo decía: come bien, hija. Y luego se quedaba en silencio. El viento traía olor a agave desde el campo cercano. Me quedé sentada allí durante horas, dejando que el sol iluminara mi rostro sin molestarme en secar las lágrimas. Por la tarde, llevé la caja de madera a la casa de don Miguel. Él estaba sentado, bajo el alero partiendo leña, con el sonido del hacha resonando constantemente. El aroma a pino fresco y humo de leña se extendía suavemente. Le mostré algunas de las cartas. Él las leyó despacio y luego suspiró profundamente. Elena, ella escondía demasiadas cosas. En el año 2014, cuando mi esposa tuvo cáncer, tu mamá enviaba dinero todos los meses sin decir una palabra. Ella me decía que era lo que sobraba de vender en la calle. Pero todos sabemos que vendiendo tamales toda la vida no alcanza para pagar hospitalizaciones tan caras. Don Miguel se detuvo, mirando hacia el campo de agave que se mecía con el viento. El sonido del viento entre las hojas de guaje sonaba como un susurro antiguo. Tu mamá me contó una vez que tu padre la abandonó cuando tú eras pequeña porque ella era pobre. Ella te crió sola, trabajando y llorando en silencio. Pero eligió perdonar y nunca habló mal de tu padre frente a ti. Me quedé completamente callada. El olor a humo de leña se volvió más intenso cuando él encendió el fuego. Los fragmentos de recuerdos sobre mi padre, la persona que mi madre casi nunca mencionó, empezaron a aparecer con claridad. Mi madre solía decir que mi padre se fue lejos a buscar el sustento, pero ahora entendía cuántos dolores había ocultado. Don Miguel puso su mano sobre mi hombro. Hija, tu mamá no era una persona débil. Ella era la más fuerte que he conocido. Esa noche, el pueblo tuvo una velada de canto folclórico en memoria de los que ya no estaban. El ambiente era cálido bajo la luz de la fogata y los faroles. El aroma a carne asada, elote cocido y mezcal se extendía por todas partes. La guitarra sonaba con una melodía triste y suave, la antigua melodía zapoteca que hablaba de generosidad y perdón. Lucia estaba sentada a mi lado, con un pequeño vaso de mezcal en la mano. El fuerte olor del licor subió cuando ella me sirvió un poco. Sofía, ¿ya leíste las cartas de tu mamá? Mi mamá me contó que tu mamá sacrificó una beca de estudios cortos en Estados Unidos que le habían ofrecido a su hija para darme dinero a mí para la universidad. Ella dijo: Sofía podrá valerse por sí misma.
pero Lucía en este momento lo necesita mucho. El fuego crepitaba, las canciones resonaban a lo lejos, el viento nocturno fresco soplaba, trayendo el olor de las flores de cempasúchil que aún quedaban en el cementerio. Sentí un nudo en la garganta. Lucia continuó, con voz temblorosa. Tu mamá también me enseñó a perdonar. Me contó que cuando tu padre se fue, ella lloró mucho, pero eligió perdonar porque no quería que su hija creciera cargando odio. Ella decía, perdonar no es porque la otra persona lo merezca, sino porque el propio corazón necesita estar en paz. Miré hacia el cielo nocturno lleno de estrellas. El viento frío pasaba entre mi cabello, trayendo olor a agave y tierra húmeda. Las palabras que escribió en sus cartas resonaban en mi cabeza. Aprende a perdonar, aunque duela mucho. A la mañana siguiente, caminé sola hasta las ruinas de Monte Albán cerca del pueblo. El camino era empinado, el viento fuerte soplaba desde el valle. El olor a piedra antigua y hierba silvestre se extendía. Las antiguas piedras mayas permanecían inmóviles bajo el sol, testigos de muchas generaciones que vivieron y murieron. Me senté sobre una gran roca y miré el valle verde intenso. El sonido del viento silbando entre las grietas de las piedras era como un susurro de los ancestros sobre la paciencia y la generosidad. Saqué la última carta del interior de la caja. Era la carta que mi madre escribió solo una semana antes de morir. Hija querida, si mamá se va antes que tú, por favor no te enojes conmigo por los sacrificios silenciosos. No quiero que te avergüences de tener una madre que limpia casas y vende comida en la calle. Pero tampoco quiero que crezcas solo persiguiendo dinero y fama. Mantén el corazón limpio, hija. Perdona a los demás, y también a ti misma. La vida es muy corta. El sol de la tarde caía, cálido, pero yo seguía sintiendo frío. El viento soplaba fuerte, revolviendo mi cabello. El canto de los pájaros del bosque se escuchaba a lo lejos. Abracé la carta contra mi pecho, y lloré desconsoladamente entre las antiguas ruinas, donde el tiempo parecía haberse detenido. Cuando el sol se puso, regresé al pueblo completamente exhausta. El cielo se volvió de un morado intenso y luego completamente negro. El viento nocturno era fresco, trayendo olor a humo de cocina y tortilla asada desde las casas. Me senté sola bajo el gran guaje frente a la casa. Las hojas del árbol susurraban con el viento. A lo lejos se escuchaban risas y el sonido de la guitarra del pueblo. Pero en mi interior solo quedaba un vacío y un dolor interminable. Todas las palabras no dichas de mi madre, todos los sacrificios silenciosos, todas las veces que ella eligió callar en lugar de reprochar, ahora regresaban como una gran ola. Me di cuenta de que había vivido demasiado tiempo con arrogancia y vergüenza sin fundamento. El viento nocturno soplaba más fuerte, trayendo el frío de la Sierra Madre. Me quedé sentada allí durante muchas horas, dejando que el viento cesara mis lágrimas y se llevara al menos una parte del peso que tenía en el corazón. Las últimas palabras susurradas de mi madre ahora resonaban más claras que nunca. Aprende a perdonar y mantén el corazón siempre limpio. El drama llegó a su punto máximo cuando entendí que la mujer de la que yo me había avergonzado por su trabajo y su origen era en realidad la persona con el corazón más grande que había conocido. El día del entierro de mi madre finalmente llegó. Esa mañana temprano, el cielo de Oaxaca estaba azul pero inusualmente fresco. El viento de la Sierra Madre soplaba fuerte, trayendo olor a tierra limpia y hojas frescas de guaje. Todo el pueblo de San Pablo Etla parecía contener la respiración. El sonido de las campanas de la iglesia resonaba a lo lejos, triste y suave, mezclándose con el susurro del viento entre los antiguos árboles. Yo vestía un huipil blanco sencillo que mi madre había cosido para mí, con las manos temblorosas sosteniendo un ramo fresco de cempasúchil. El intenso aroma amarillo-naranja de las flores se extendía en el aire frío. El ataúd de mi madre estaba colocado sobre una larga mesa de madera frente al patio de la casa, sencillo pero limpio, rodeado de coronas hechas por la gente del pueblo. Desde muy temprano, la gente del pueblo había llegado en gran número. El ambiente era pesado, con susurros mezclados con llanto contenido. El copal estaba encendido por todas partes. Su humo aromático se mezclaba suavemente con el olor a tierra, húmeda y flores frescas. Doña Rosa estaba a mi lado, con voz ronca. Hoy todo el pueblo viene a despedir a tu mamá, Sofía. No es por obligación, sino porque realmente están agradecidos con doña Elena.
Asentí, pero mi corazón estaba pesado. El viento frío pasaba entre mi cabello, trayendo olor a agave desde los campos lejanos. Nunca había imaginado que una mujer que limpiaba casas y vendía comida en la calle pudiera reunir a todo un pueblo de esta manera. Cuando la procesión comenzó a moverse hacia el cementerio, el viento se hizo de repente más fuerte. Las hojas secas volaban por todo el camino. El sonido de los pasos sobre la tierra resonaba constantemente, mezclado con el llanto ahogado de algunas mujeres. El ataúd de mi madre era llevado por 4 hombres mayores del pueblo, entre ellos don Miguel. Yo caminaba justo detrás del ataúd, sosteniendo con fuerza el ramo de cempasúchil hasta que mis dedos se pusieron blancos. El olor de las flores se mezclaba con el olor a tierra roja y humo de copal, creando un aroma que era a la vez triste y sagrado. En el camino, vi de repente muchos rostros conocidos de la Ciudad de México. Doña Lupe, la dueña de la casa en Polanco donde mi madre limpiaba, venía con todas sus familias, con los ojos enrojecidos. Don Ricardo, el dueño de la empresa de servicios de limpieza, también estaba presente, vestido con una sencilla camisa blanca. Ellos formaban una larga fila, despidiendo en silencio. Un hombre de mediana edad que yo nunca había visto se acercó, con voz temblorosa. Señorita Sofía, soy el hijo de doña Carmen. Tu mamá me salvó la vida hace años pagando la operación de mi corazón. Yo no sé cómo agradecerle. El viento soplaba fuerte, revolviendo mi cabello. El sonido de las campanas de la iglesia se acercaba cada vez más. El aroma de las flores de cempasúchil se volvía más intenso bajo el sol de la mañana. Cuando el ataúd fue bajado a la fosa, el ambiente se volvió sofocante a pesar de que el día estaba fresco. Don Miguel se paró junto a la tumba, con la voz ronca por la emoción. Hoy despedimos a una mujer especial. Elena no era rica, no tenía posición social, pero vivió con un corazón más grande que todo este valle. Ella nos ayudó en silencio. Perdonó a quienes alguna vez la despreciaron, y amó a su hija con toda su vida. Se detuvo, el viento fuerte sopló levantando una nube de polvo. Se escucharon los llantos de algunas mujeres. Don Miguel continuó. Antes de morir, doña Elena me pidió que grabara esta frase en su tumba. Sacó una pequeña lápida de piedra, con la inscripción grabada a mano con mucho cuidado. Elena Morales, la madre, gran benefactora de todos nosotros. Todo el grupo se quedó en completo silencio. Solo se escuchaba el viento aullando entre los árboles de guaje y el susurro de las hojas. Yo me quedé paralizada, las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. El olor a tierra recién removida subió fuerte y frío. Don Ricardo dio un paso adelante, con voz grave pero temblorosa. Yo fui el jefe de Elena. Pensé que ella era solo una trabajadora común. Pero ella ayudó en silencio a muchos de mis empleados, incluso a aquellos de los que yo no me preocupaba. Me avergüenzo de haberla despreciado sin darme cuenta. El viento se volvía cada vez más fuerte, como si quisiera llevarse todas aquellas palabras tardías. Cuando las primeras paladas de tierra cayeron sobre el ataúd, los llantos surgieron desde varios lados. Me arrodillé, junto a la tumba y coloqué el ramo de cempasúchil sobre la tierra. El olor de las flores frescas mezclado con el olor a tierra húmeda, creaba una sensación que era a la vez dolorosa y sagrada. De repente, Lucía se acercó a mí, con la voz ahogada. Hermana Sofía, tengo que contarte algo. Mi mamá no solo te ayudó con el dinero de la escuela. Ella también rechazó una beca corta de estudios en Estados Unidos, que le habían ofrecido a su hija solo para usar ese dinero, y ayudarme a mí con el primer año de universidad. Le dijo a mi mamá que Sofía podrá valerse por sí misma, pero Lucía en este momento es muy frágil. Levanté la cabeza bruscamente y miré a Lucía con los ojos enrojecidos. El viento frío cortaba la piel. El sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd resonaba en mi cabeza. Luego, más personas se acercaron una tras otra. Una joven lloraba desconsoladamente. Tu mamá vendió su rebozo más bonito para ayudar a mi hijo con el dinero para su tratamiento. Un anciano tembloroso dijo. Doña Elena pagó en secreto mi deuda cuando estuve a punto de perder mi casa por el juego. Ella nunca se lo contó a nadie. Cada relato era como un cuchillo clavándose en mi corazón. El olor a copal flotaba por todas partes. El humo blanco volaba con el viento. Sentía que el mundo a mi alrededor giraba. Cuando la ceremonia terminó, la mayoría de las personas ya se habían ido. Solo quedaba yo sentada sola junto a la tumba de mi madre.
El sol de la tarde empezaba a sargarse, la luz dorada anaranjada caía sobre la lápida recién grabada. El viento seguía soplando fuerte, haciendo temblar las flores de cempasúchil. Me quedé sentada allí, acariciando con la mano la frase, gran benefactora de todos nosotros. El sonido del viento pasando por el cementerio parecía el susurro de mi madre. El olor a tierra nueva y flores frescas me envolvía, todo lo que alguna vez pensé sobre mi madre, que era de clase baja, que su trabajo me avergonzaba, que no era lo suficientemente buena para que yo me sintiera orgullosa. Ahora se derrumbaba por completo. La mujer a la que yo evitaba frente a mis amigos, a la que yo reprochaba por no darme cosas lujosas. Era precisamente la persona que había ayudado en silencio a tantas familias, incluso a aquellas que la habían despreciado. El viento sopló fuerte, trayendo polvo que entró en mis ojos. Lloré desconsoladamente, mi llanto se mezclaba con el aullido del viento. Por primera vez, realmente entendí las últimas palabras susurradas de mi madre. Aprende a perdonar, y mantén el corazón siempre limpio. Cuando el sol se ocultó completamente detrás de las montañas, todavía no quería alejarme de la tumba de mi madre. El cielo se volvió de un morado intenso y luego completamente negro, lleno de estrellas brillantes. El viento nocturno era fresco, trayendo olor a agave y humo de cocina que llegaba del pueblo. Me arrodillé frente a la tumba, puse mi mano sobre la lápida fría y susurré, «Mamá, me equivoqué. Me equivoqué mucho. Me avergonzaba de que limpiaras casas, de que vendieras comida en la calle. Quería escapar de tu sombra. Pero hoy, todo el pueblo está aquí por ti. Ellos te llaman benefactora. Y yo solo fui una hija egoísta». El viento nocturno sopló más fuerte como si mi madre estuviera acariciando mi cabello. El canto de los insectos sonaba sin parar a mi alrededor. El olor a cempasúchil todavía flotaba aunque las flores ya se estaban marchitando. Me levanté. Me sequé las lágrimas y miré una vez más la inscripción en la tumba bajo la luz de la luna creciente. Elena Morales, la madre, gran benefactora de todos nosotros. En ese momento, entendí que el entierro de hoy no era solo para despedir a mi madre. Era el entierro de la antigua Sofía, la chica arrogante, la que juzgaba, la que se avergonzaba de su origen. Una Sofía nueva estaba despertando poco a poco en el tranquilo cementerio del pueblo de San Pablo Etla, bajo el cielo estrellado de Oaxaca. Los días después del entierro, el pueblo de San Pablo Etla volvió a su ritmo normal de vida, pero para mí, todo había cambiado por completo. Por la mañana temprano, el suave sol de Oaxaca iluminaba los caminos de tierra roja que aún estaban húmedos por las lluvias anteriores. El aire era fresco, trayendo olor a hojas frescas de guaje y un ligero aroma a agave desde los campos lejanos. Ya no quería regresar a la Ciudad de México. La habitación de alquiler en la colonia Roma, el trabajo de marketing con reuniones ruidosas, todo parecía pertenecer a una Sofía diferente, la que había muerto el mismo día que mi madre fue enterrada. Esa mañana, ayudé a doña Rosa a preparar masa para tortillas. Mis manos eran torsa al amasar, las masas se pegaban a mis dedos. Doña Rosa sonrió suavemente, con voz cálida. No necesitas hacerlo tan rápido como tu mamá. Doña Elena hacía la masa muy bien, pero ella siempre decía, hazlo despacio, con tal de que lo hagas con todo el corazón. Asentí, sintiendo el olor a maíz fresco y el calor que venía de las manos de doña Rosa. El viento suave soplaba por el patio, trayendo olor a flores silvestres. Por primera vez en muchos años, me sentía en paz trabajando con mis manos en lugar de solo usar la cabeza para perseguir el éxito. Esa tarde, fui a visitar a don Ricardo, el antiguo jefe de mi madre en la Ciudad de México, quien se había quedado en el pueblo unos días después del entierro. Él estaba sentado bajo el alero de la casa de don Miguel, sosteniendo una taza de café de olla caliente. El aroma fuerte del café se extendía, mezclándose con el olor a pino de la pila de leña cercana. Don Ricardo me miró con ojos sinceros. Sofía, he pensado mucho desde el día que despedimos a doña Elena. Me di cuenta de que estaba equivocado al mirar a los empleados solo por números y rendimiento. Tu mamá me enseñó una gran lección con su forma de vivir. Se detuvo. El viento fresco de la tarde soplaba haciendo que el humo del café se inclinara. Quiero proponerte algo. Mi empresa está abriendo una pequeña sucursal en Oaxaca. No es un puesto directivo alto, sino el puesto encargado de capacitar y cuidar a los trabajadores de limpieza. El sueldo no es tan alto como en la ciudad, pero estarás cerca del pueblo,
cerca de la tumba de tu mamá. ¿Qué piensas? Me quedé en silencio durante un buen rato. Las hojas del guaje susurraban sobre mi cabeza. El olor a café y a tierra húmeda, después de la lluvia, me hacía recordar a mi madre. La persona que había rechazado una propuesta similar muchos años antes para quedarse cuidándome y ayudando al pueblo. Lo miré directamente a los ojos. Gracias, tío, pero quiero empezar con cosas más pequeñas. Quiero aprender a vivir como mi mamá. Don Ricardo asintió, sin insistir. El viento de la tarde traía un ligero olor a agave desde lejos. Los días siguientes, empecé a cambiar poco a poco. Por las mañanas temprano, me levantaba con el pueblo, ayudaba a la gente a cosechar agave y a preparar masa. Mis manos se fueron endureciendo, pero mi corazón se sentía más ligero. El olor a sudor, mezclado con el olor a tierra y hojas, me hacía sentir más cercana a mi madre que nunca. Una tarde de sol dorado, me senté con Lucia bajo el gran guaje frente a la casa. Juntas preparamos una pequeña ofrenda en memoria de mi madre, aunque todavía no era el Día de los Muertos. El aroma de copal flotaba suavemente. El olor fresco de las flores de cempasúchil se sentía ligero. Lucia dijo en voz baja: Hermana Sofía, te veo diferente. Antes solías evitar el tema cuando alguien mencionaba a tu mamá. Ahora hablas de ella con orgullo. Sonreí, con tristeza, acariciando una flor con la mano. Perdí demasiado tiempo avergonzándome de mi madre. Ahora solo quiero usar el tiempo que me queda para vivir de una manera digna de ella. El viento suave soplaba, haciendo temblar los pétalos de las flores. Las risas de los niños llegaban desde lejos. Me di cuenta de que el respeto no es algo que se pueda exigir, sino algo que debe demostrarse con acciones todos los días. Estaban sentados en un café elegante en Polanco, con música electrónica y risas ruidosas de fondo. Mariana, la amiga que alguna vez despreció a mi madre, se rió fuerte a través de la pantalla. Sofía, ¿todavía estás en ese pueblo? Regresa. El nuevo proyecto necesita gente. No vivas como tu mamá, limpiando casas y vendiendo comida en la calle toda la vida. Esa frase fue como un cuchillo afilado. Miré directamente a la cámara, con voz calmada pero firme. Mariana, no voy a regresar. Y ya no me avergüenzo de mi mamá. Al contrario, estoy orgullosa de ella. Mi mamá no tenía un cargo alto, no tenía dinero, pero ayudó a muchas personas, incluso a aquellas que la despreciaron. En cambio nosotros solemos juzgar a los demás solo por su trabajo y su origen. Se hizo un largo silencio del otro lado. El viento nocturno de Oaxaca entraba por la rendija de mi puerta, trayendo un ligero olor a mezcal de la casa. Continué. Aprendí de mi mamá que el valor de una persona no está en el trabajo que hace, sino en si su corazón es limpio o no. Elijo vivir de esa manera. Apagué el teléfono antes de que pudieran responder. Una sensación de alivio se extendió por todo mi cuerpo. El viento nocturno fresco acariciaba mi rostro como un gesto de aliento. Los días siguientes, empecé a abrir un pequeño espacio en la casa para vender mole y tamales, siguiendo la receta de mi madre. No era para ganar mucho dinero, sino para preservar los recuerdos y transmitir el amor que mi madre me había enseñado. La primera mañana, el aroma intenso del mole negro se extendió por todo el patio. Doña Rosa y algunos vecinos vinieron a ayudar. El olor a chile, chocolate y especias estacionales hacía que el ambiente se sintiera cálido de una manera especial. Un hombre mayor, quien alguna vez había despreciado a mi madre porque solo era una vendedora ambulante, pasó a comprar. Dudó un momento y luego dijo: Sofía, perdóname por las veces que dije cosas feas sobre tu mamá. Ahora entiendo cómo era ella. Sonreí y le entregué la porción de mole caliente. No pasa nada, tío. Mi mamá perdonó hace mucho tiempo. Yo también estoy aprendiendo a perdonar. Él tomó la comida, con los ojos enrojecidos. El viento de la tarde llevaba el aroma del mole lejos, como un recordatorio de que la bondad puede extenderse de una manera muy sencilla. Esa noche, me senté sola junto a la tumba de mi madre, bajo la luz de la luna creciente. El aire era frío, el viento de la Sierra Madre soplaba suavemente, trayendo olor a agave y flores silvestres. Coloqué un pequeño plato de mole y un vaso de atole sobre la tumba como una ofrenda tardía. Mamá, susurré, he empezado a cambiar. Ya no persigo la fama ni el dinero. He aprendido a respetar a los demás, sin importar qué trabajo hagan o de dónde vengan. Estoy tratando de vivir con el corazón limpio, como tú me enseñaste. El viento sopló un poco más fuerte.
haciendo temblar las flores de cempasúchil. Sentí como si mi madre estuviera escuchando, continué. Ahora lo entiendo. No hay que despreciar a nadie por su trabajo o por su situación. Todas las personas tienen una luz oculta. Hay que mantener la dignidad y demostrarlo con acciones en lugar de solo con palabras. Y lo más importante es saber perdonar. A los demás y a uno mismo. Me quedé sentada allí mucho tiempo, dejando que el viento nocturno cestara mis lágrimas. La luz de la luna caía sobre la inscripción en la tumba de mi madre. La madre, gran benefactora de todos nosotros. Mi corazón se fue calmando poco a poco. Perdonar desde el corazón no significa olvidar el dolor, sino elegir vivir con más ligereza y bondad. Había pasado un año desde que mi madre se fue. El otoño de 2016 regresó a la tierra de Oaxaca con los vientos fríos familiares. Las hojas de guaje caían doradas sobre el camino de tierra roja. El aire fresco traía olor a agave maduro y flores silvestres de final de temporada. El pueblo de San Pablo Etla seguía tan tranquilo como siempre, pero había algo que había cambiado notablemente. Yo misma. Ya no era Sofía Morales, la que se avergonzaba de que su madre limpiara casas y vendiera comida en la calle. Ahora era Sofía Morales, la hija que intentaba vivir de acuerdo con el último susurro de su madre. Por la mañana temprano, abrí la puerta de mi pequeño local llamado El Mole de Elena. El local era solo un rincón del patio de la casa arreglado de forma sencilla con un techo de hojas y unas cuantas mesas de madera. El aroma intenso del mole negro se extendía por todo el espacio mientras comenzaba a cocinar desde antes del amanecer. El olor a chocolate, chile seco, canela y las especias secretas de mi madre hacía que cualquiera que pasara se viera. Doña Rosa me ayudaba a remover la gran olla de mole, con las manos ágiles. Lo haces muy rico, Sofía, es igualito al de tu mamá. Sonreí y me sequé el sudor de la frente. Mis manos estaban callosas por el trabajo, pero mi corazón se sentía más ligero que nunca. El viento otoñal soplaba, haciendo que las hojas secas danzaran suavemente. Mi pequeño local no solo vendía mole y tamales. Cada tarde, dedicaba tiempo a contar historias sobre mi madre a los clientes que pasaban. No era para presumir, sino para transmitir la lección que mi madre me había enseñado con toda su vida. Una tarde de sol dorado, don Ricardo vino de visita desde la Ciudad de México. Se sentó bajo el gran guaje, sosteniendo un plato de mole caliente. El aroma del mole subía intensamente. Mi empresa todavía mantiene la oferta anterior, dijo con suavidad. Pero entiendo que ya no la necesitas. Estás viviendo a tu manera, y a la manera de tu mamá. Haces hacia el campo de agave que se mecía con el viento. Gracias, tío. Ya no quiero correr detrás de cargos y dinero como antes. Quiero estar aquí, cerca de mi mamá, cerca del pueblo, haciendo cosas que tengan sentido. El viento fresco de la tarde soplaba, trayendo olor a tierra y hojas. Don Ricardo se quedó en silencio un momento y luego dijo: Has cambiado mucho, Sofía. Tu mamá seguramente estaría muy orgullosa de ti. No respondí. Solo sonreí. En mi corazón sabía claramente que mi madre me estaba mirando desde algún lugar lejano. Por la tarde, un grupo de antiguos amigos de la Ciudad de México pasó de visita inesperadamente. Mariana iba al frente, con una expresión algo avergonzada. Se sentaron en las sencillas mesas de madera y miraron alrededor del local con ojos extrañados. Mariana dijo en voz baja: Sofía, perdónanos por las cosas que dijimos antes. No imaginábamos que ibas a quedarte aquí y abrir un local tan pequeño. Les servía a cada uno un plato de mole caliente. El aroma se extendía por todo el patio. El viento otoñal hacía que las lámparas colgadas se mecieran suavemente. No estoy enojada con ustedes, respondí con calma. Antes yo también era como ustedes. También juzgaba a los demás por su trabajo, por el dinero, por su origen. Solo cuando mi mamá se fue entendí que estaba equivocada. Me senté a la mesa con ellos, con voz suave pero firme. Mi mamá me enseñó que nunca hay que despreciar a nadie por el trabajo que hacen o por la situación que viven. Todas las personas tienen valor y un potencial oculto. Lo importante es mantener la dignidad y demostrarlo con acciones, no solo con palabras vacías. Mariana bajó la cabeza y no dijo nada. El viento llevaba el aroma del mole lejos, como un suave recordatorio. Cuando el sol se puso, el local quedó vacío de clientes. Me senté sola bajo el gran guaje, mirando hacia el cementerio donde descansaba mi madre. El cielo fue cambiando poco a poco, a un morado intenso,
y luego a negro completo lleno de estrellas. El viento nocturno era fresco, y traía olor a agave y humo de cocina desde las casas lejanas. Tomé un pequeño ramo de cempasúchil y caminé hasta la tumba de mi madre. El camino de tierra que conocía tan bien, ya no se sentía pesado como antes. El olor a tierra húmeda de la noche se mezclaba con el aroma de las flores en mis manos. De pie frente a la tumba, coloqué el ramo y susurré: «Mamá, he logrado hacer una parte de lo que me pediste. Ya no me avergüenzo de ti. Estoy orgullosa de ti, y estoy tratando de vivir para que mi corazón siempre esté limpio, para respetar a los demás y para saber perdonar». El viento nocturno sopló un poco más fuerte, haciendo temblar ligeramente las flores. Sentí como si mi madre estuviera sonriendo. El tiempo siguió pasando. El local El Mole de Elena se volvió cada vez más concurrido. No solo la gente del pueblo, sino también los turistas de las ruinas mayas cercanas venían. Cada plato de mole que vendía venía acompañado de una pequeña historia sobre mi madre, sobre su generosidad y su paciencia. Una noche hermosa. Cuando el pueblo celebraba una pequeña fiesta para recibir el otoño, me levanté frente a todos. La luz de la fogata iluminaba mi rostro. La guitarra sonaba suavemente. Dije con voz tranquila: «Hoy quiero agradecer a mi mamá, doña Elena Morales». Ella no era una persona rica, no tenía un cargo importante, pero enseñó a todo este pueblo una gran lección. Todas las personas merecen respeto, sin importar qué trabajo hagan. Mantengan su dignidad, demuestren con acciones y sepan perdonarse unos a otros. Eso es la base de la familia y de toda una comunidad. Todos escucharon en silencio. El viento nocturno llevó el sonido de los aplausos cálidos. Don Miguel levantó su vaso de mezcal. «Por Elena, la gran benefactora nuestra». Todo el pueblo levantó sus vasos. Las risas y el sonido de la guitarra se mezclaron en la noche de Oaxaca. En la madrugada, cuando todos ya se habían ido, me senté una vez más sola junto a la tumba de mi madre. La luna brillaba intensamente sobre la lápida de piedra. La inscripción «Elena Morales, la madre, gran benefactora de todos nosotros», resplandecía bajo la luz de la luna. Acaricié esa lápida fría y susurré mis últimas palabras. «Mamá». El último susurro de mamá no se ha perdido. Sigue resonando en mí, en este pueblo, y probablemente seguirá resonando en muchas personas más. Te prometo que continuaré viviendo con el corazón limpio, sabiendo respetar y sabiendo perdonar. Gracias, mamá, por haber sido la mejor madre del mundo. El viento nocturno de Oaxaca sopló suavemente a través del cementerio, trayendo olor a cempasúchil y agave. Me levanté y caminé de regreso a casa bajo la luz plateada de la luna. La vida todavía es larga. Pero yo ya había encontrado mi camino. El camino que mi madre me señaló con su vida humilde y su corazón inmenso. Hoy, después de escuchar toda la historia de mi mamá y mía, por favor tómense un momento para reflexionar. Nunca desprecien a nadie solo por su trabajo, su origen o su situación económica. Cada persona lleva dentro una luz oculta, y esa luz solo brilla cuando es vista con respeto y comprensión. Mantengan su dignidad. No hablen mucho, demuestren con acciones. Sean pacientes y sepan perdonar, porque eso es la base más sólida de la familia y de toda una sociedad. La paciencia y la dignidad traerán justicia a su manera, tal vez tarde, pero seguramente llegará. Gracias por escuchar mi historia. Abracen fuerte a su mamá hoy, o al menos háganle una llamada y díganle que la quieren. Porque la vida es muy corta. Y el último susurro de una madre, a veces, es lo más valioso que tenemos. Esta historia es completamente ficticia, creada por la imaginación de una IA. No se basa en hechos reales y no está dirigida a ninguna persona o grupo en particular.